Tengan el saludo cordial. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Nacional de Huancavelica. En esta oportunidad nos tocó exponer el tema de la ingeniería civil en el... Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ruth Sandy Gavilán Mesa. Soy alumna en la Facultad de Ingeniería Civil. Hoy explicaré acerca de ingeniería civil en el Perú. Bueno, la ingeniería civil comenzó en el momento en que nos dimos cuenta de que no existía suficiente cuevas para todos, por lo que la ingeniería civil es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, en lo cual dio inicio a causa de la necesidad del hombre de buscar nuevas formas de hábitat. La historia de la ingeniería civil fue evolucionando con el paso de los años, desde la construcción de muros para proteger ciudades hasta los primeros edificios que le fueron dando vida e importancia en esta rama de la ingeniería. Debido a los grandes beneficios y desarrollos que aportó a la sociedad, el uso continuo de esta práctica ayudó a beneficiar las labores de construcción, creando modelos de ciudad que conocemos hoy en día. La ingeniería civil en el Perú ha estado presente desde los inicios de nuestros ancestros, pasando por la creación de la Universidad Nacional de Ingeniero hasta el día de hoy. La actividad o profesión de un ingeniero civil es tan antigua como las primeras civilizaciones, debido a sus necesidades que tuvo el hombre desde su aparición, por ejemplo, en abastecerse de agua, como la cultura mochica, la cultura nazca o la cultura chavín, entre otros. Es notorio resaltar que nuestras construcciones realizadas en el campo de la ingeniería civil fueron una de las más resaltantes en el Perú. La importancia de la ingeniería civil en el Perú radica en la medida en que se encarga de planificar y llevar a cabo obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, transformando un espacio y aprovechando el recurso de este. La ingeniería civil, ante todo, es una profesión creativa, es decir, estamos rodeados de ejemplos creados por esta profesión. La casa o el edificio en el que vives fueron construidos en esta profesión. El agua que utilizamos en las actividades llega hasta nuestros hogares gracias a un sistema de distribución mediante el proceso de ingeniería. Las obras de ingeniería juegan un papel importante dentro del crecimiento de nuestra economía. Es gracias a esta que la sociedad puede lograr un nivel de desarrollo sustentable mediante la creación y la innovación constante de las obras. No es como pueda esta lograr un desenvolvimiento global. La ingeniería civil no solo es referente a la construcción, sino también al mantenimiento y control y operaciones de lo construido. Esto comprende a planes de organización territorial, tales como la prevención de desastres, manejos de recursos hídricos, entre otras actividades que garanticen el bienestar de la sociedad. El más grande logro en la ingeniería civil en el Perú fue Machu Picchu, que es considerado una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. De hecho, apenas fue descubierta y estudiada por primera vez en las primeras décadas del siglo XX, el mundo lo aclamó como una maravilla, y a medida de que los investigadores van indagando más acerca de su estructura, aún más asombroso es el logro de la arquitectura de los ingenieros incas que lo crearon en el siglo XX. Bueno, hoy tocaré de la hidráulica en el Perú. El agua, si bien es el principal generador de vida en nuestro planeta, que a lo largo del tiempo el hombre ha ido estudiando y analizando las distintas maneras de generar un mejor desarrollo para sus necesidades básicas. Así se realizó la hidráulica, con el fin de estudiar las propiedades mecánicas de los líquidos para poder crear procesos constructivos. La geografía en el Perú es muy diversa y con variedades de climas que en el presente están siendo afectadas por el denominado cambio climático, que tiempos pasados era un poco escaso predecir el comportamiento de manera constante. Con este obstáculo
hacia dicho peligro, nuestros antepasados desarrollaron cientos de ingenios para poder mitigar este problema y también generar nuevos mecanismos de supervivencia. Para la época preincaica, el problema climático era menos agresivo con respecto al mundo que vivimos, en donde sus técnicas y métodos de proyectar este fenómeno es algo sorprendente tanto para la hidráulica. En el Perú, al igual que en otras partes del mundo, se les da el nombre de obras hidráulicas solo a las estructuras que se construyen para fines de almacenamiento o conducción de agua, excluyéndose aquellas obras que estando también en contacto con el agua cumplen distintas funciones, caso de los estribos y pilares de los puentes, también al igual que los espigones y muelles de los puertos. Las obras hidráulicas, entendidas de esta manera, cubren una amplia gama de propósito que son muy específicos y por eso mismo se los puede agrupar de modo de que aquí se indica, como por ejemplo, se los puede agrupar en obras de capacitación, presas de embalse, estructuras para la descarga regulada en los embalses, túneles, canales de conducción, obras de arte como conductos cubiertos, desarenados, puentes, acueductos, sifones, partidores, entre otros. Estas obras todas son de concreto, excepto cuando se haya optado por la alternativa de presas de tierra o de enrocado, y también cuando los canales o túneles no requieren revestimiento de concreto. Estas obras lo podemos observar de nuestros antepasados. Las obras hidráulicas en el Perú en el pasado lo clasificaban en sistemas hidráulicos, como tenemos al sistema de represas altoandinas, que eran construidas de manera que cuando caía lluvia, el agua se acumulaba ahí para luego ser repartidas para distintos sistemas, al cual te podría ir al sistema de los anumas, que se trata de hacer canales de riego para llevar a la chacra, se podría decir, y también tenemos al sistema de acueductos, que son hoyos subterráneos que por ahí el agua se filtra para llegar a las chacras por debajo y así repartirse, ¿no? Bueno, también, claro ejemplo, tenemos a los acueductos de Cantoyaj, que son canales con gran profundidad donde circulan las aguas subterráneas. Esto es una de las obras de la ingeniería hidráulica más destacadas del mundo, construida en medio de un desierto por la antigua cultura nazca. Se localiza a 4 kilómetros al norte de Nazca, en los valles de Nazca, Taruga y Las Trancas. En los tramos cubiertos construyeron chimeneas de sección helicoidal. Cada cierto tramo va 50, 100 y 120 metros, con el fin de realizar el mantenimiento de las zanjas y cargar con la presión atmosférica al acueducto y mantener el régimen de flujo uniformal. También tenemos al canal de Chumbemayo. En el canal se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, a 7,5 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Tiene 9 kilómetros de longitud y fue construida hace 1.500 años. Muchos de sus tramos son labrados en la misma roca. Poseen entre 35 y 50 metros de ancho y de profundidad 30 a 65 centímetros. Utilizaron ángulos rectos con el fin de disminuir la velocidad de las aguas. Esta obra de ingeniería hidráulica preinca fue calificada por el historiador Julio César Tello como una gigantesca obra en su género. Fue construida con la finalidad de derivar y aprovechar las aguas que fluyen de la vertiente del Pacífico hacia el Atlántico. También tenemos a la represa Joipa. Está ubicada exactamente a 180.000, 1.800, no es verdad, ya, 180.538.000 al este y 8.089.914.031 al norte, a una exactitud de 3.826 metros sobre el nivel del mar.
Esta represa preinca tiene una antigüedad de más de 2000 años aproximadamente, pero aún sigue en funcionamiento para el beneficio de los pobladores. El alto de la represa de la parte central es de 5.0 metros, con una longitud de 90 metros. También tenemos a las Anumas de Tupijocha. Está situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de la cuenca del río Lurín, a 70 kilómetros de Lima. Los pobladores utilizaron esta ingeniosa manera de no desaprovechar el agua de las lluvias de las zonas altas de su territorio, llevándolo mediante acequias o conectas para provocar una infiltración del agua en el subsuelo, es decir, sembrar en el agua en las alturas para que luego en los meses siguientes las obras realizadas sirvan en la agricultura. Bueno, en las obras hidráulicas en el Perú, en el presente, en nuestro país se utilizan gran potencial hídrico de los ríos y lagos y lagunas para generar mayormente la electricidad que utilizamos hoy en día. Bueno, tenemos a la represa Gallito o Ciego o Gran Complejo Chavimochic. Se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca y su zona posee una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Tiene una capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos. Posee un muro de contención de tierra zonificada de sección trapezoidal de 105.4 metros de altura, uno de los más altos del mundo, el mismo que se aprecia en la parte derecha de la primera foto. Esta gran represa fue inaugurada en 1977 y forma parte del proyecto de Yequetepeque-Saña. También tenemos la represa de Puechos, situada en la provincia de Sullana, departamento de Piura. Es la más grande del país, si bien es cierto, gracias a su muro de contención de 48 metros de altura, puede almacenar 1 millón de metros cúbicos. La represa de Guayamayo está ubicado en el distrito de Paucartambo, en el departamento de Pasco, embalsada las aguas de los ríos Paucartambo y Huachón para que sean utilizadas por la central hidroeléctrica de Yucán 2. Tiene una capacidad bruta de 1.8 millones de metros cúbicos. Su muro de contención tiene 59 metros de altura y su longitud en la coronación es de 75 metros. También tenemos a la represa de Tablachaca, ubicada en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Tayacaja, el departamento de Huancavelica. Forma parte del complejo hidroenergético del Mantaro, embalsado el agua de este río y proyectando de ella a los dos centrales que lo conforman. Posee una capacidad de 7 millones de metros cúbicos. Su muro de contención tiene una altura de 77 metros y una longitud de su cresta de 180 metros. El agua aquí almacenada es transportada por un túnel de 19.8 kilómetros hasta la central Santiago Antúnez de Mayolo, donde al caer entubada desde 748 metros de altura genera la fuerza que mueve las turbinas de dicha central. También tenemos al túnel Chotano de Najones, ubicado en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Capta las aguas del río Chotano y del río Conchano y las deriva hacia el oeste para que sean empleadas en el sistema hídrico de Tinajones. Tiene 4,766 metros de largo y 3.37 de diámetro. Su capacidad máxima es de 31 metros cúbicos por segundo. Anualmente conduce un volumen promedio de 230 millones de metros cúbicos. En canales tenemos al canal Taimí Tinajones, que está ubicado en el departamento de Lambayeque. Es una de las principales obras de la infraestructura de dicho proyecto hídrico. Tiene 48.8 kilómetros de longitud. Su capacidad de conducción varía desde 65 metros cúbicos por segundo.
hasta 25 metros cúbicos en la última fase de distribución. Fue construida a finales de la década de 1970 y abastece los sectores de Ferreñafe, Mochumi, Tucume y Morrope. Tenemos también al canal Choclococha, Tambo, Jaracocha. Parte de las lagunas huancavelicanas irriga las tierras fértiles de Ica. También tenemos al canal principal Viaggio Arbulu, Chira Piura. Irriga las zonas de Bajo Piura y tiene 42 kilómetros de largo. Bueno, en conclusión, las obras hidráulicas son estructuras construidas con el fin de captar, extraer, desalar, almacenar, regular, conducir, controlar y aprovechar el recurso hídrico. Para su construcción se deben considerar parámetros y criterios de orden hidrológico e hidráulico. En la actualidad, los efectos del cambio climático afectan de manera directa e indirecta los componentes del ciclo hidrológico, utilizados para estimar los parámetros de diseño de obras hidráulicas y realizar una adecuada planificación de los recursos hídricos. Pequeños cambios climáticos pueden producir problemas significativos en los recursos hídricos de distintas regiones. Los últimos eventos hidrológicos observados en el mundo, por ejemplo, el aumento del nivel de agua y la temperatura, las inundaciones, las sequías extremas, así como los resultados presentados en las últimas conferencias internacionales sobre el tema, muestran la importancia del problema y la significancia de tener en cuenta estos factores al diseñar estas obras, que amortiguan y deben transportar picos mínimos y máximos. El objetivo de diseñar obras hidráulicas se fundamenta en la modificación de su curso natural en beneficio del hombre. Muchas de las obras hidráulicas diseñadas y ejecutadas son de propósito múltiple. Si bien la mayoría de estas tiene como objetivo fundamental el abastecimiento del agua, tanto como para la agricultura, como para la industria y uso urbano, también pueden usarse simultáneamente como estructuras de control o regulación. Eso sería todo. Gracias. Voy a dar pase a mi compañero. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Curemisa Patrick de la Facultad de Civil. Yo me encargaré de seguir con la exposición. Primero preguntémonos qué es estructuras. Las estructuras son el modelo físico que sirven como exoesqueleto de una construcción y a lo que luego se le agrega los cimientos, las paredes, las vigas, las columnas, entre otras cosas. Ya, su importancia en la ingeniería civil es demasiada, como esta se encarga del diseño y cálculo de la parte estructural. Sin ella, la construcción sería un poco distinta. Pongamos un ejemplo. Digamos que alguien crea un ser humano, al cual le pone un fémur más grande que el otro. Ese humano va a tener problemas al caminar y con el equilibrio. Lo mismo pasaría con la construcción o estructura. Si la estructura está mal puesta, lo más probable que pase con la construcción es que se caiga o te empiece a tambalear. Y ya en casos muy peores, acabaría con la vida de muchos humanos. Eso nos lleva a los tipos de estructura. Existen 6 tipos de estructuras. La primera es la masiva. Esta se encarga de, bueno, es una estructura maciza y muy, muy grande, que su masa se encarga de distribuir lo que es la fuerza que se emplea sobre ella, lo que la hace duradera y muy, muy resistente. Un claro ejemplo sería lo que es las pirámides y como habló mi compañera, lo que es Machu Picchu. El segundo es la estructura superficial. Esta, al contrario que la primera, es hecha de láminas y también cáscaras. Es una estructura muy plana y la forma en cómo se mantiene en pie es porque la fuerza se distribuye a través de toda su planicie. Y esto hace que se mantenga estable y duradera. La tercera es la estructura en forma de abovedadas. Esta estructura se encarga de imitar el funcionamiento de un huevo. El huevo, si lo machucas de los polos opuestos, este no se va a romper. Los ingenieros se dieron cuenta de eso y intentaron imitar lo que es la estructura del huevo, así creando las cúpulas,
que son conformadas de arcos. El número 4 son las estructuras de armazón. Son estructuras constituidas por lo que son vigas y pilares. Las vigas van en horizontal y los pilares van en vertical, creando así un exoesqueleto muy grande y conciso. Es la forma más rápida de hacer una estructura. De ahí pasamos a lo que son las estructuras trianguladas, que son pequeñas vigas que forman triángulos planos o triángulos tridimensionales, que como ya se sabe, el triángulo es la forma geométrica más fuerte de la naturaleza. Y al crear una estructura a base de triángulos o triángulos tridimensionales hace que la estructura sea más duradera. El siguiente y el último es la estructura de estructuras colgantes, que se encargan del empleo de cables o de cuerdas que únicamente sirven con la tracción. Un ejemplo muy claro sería lo que es el puente colgante con cabelica. De ahí pasamos a lo que son los elementos estructurales. Son 10 elementos estructurales. El primero es el cimiento, que es la base de todo. Al construir el cimiento, de ahí sigue las columnas, de ahí sigue las vigas, y poco a poco hasta llegar a lo que es una construcción. Existen 4 tipos de cimientos, bueno, los más importantes. Primero, el cimiento de zapatas, que es básicamente cuando el terreno es seguro, es estable, se echa simplemente el cimiento. El siguiente es el de losa continua, que es cuando el cimiento, digo, el terreno es inestable, a lo cual se hace un agujero para luego recién echar el cimiento. Y luego sigue el de pozos o pilares, que es básicamente hacer columnas muy grandes y que éstas formen parte del cimiento. El último es el de pilotas, que básicamente es lo que más se usa en las casas de Huancavelica, por ejemplo, que básicamente comienzas con haciendo lo que son los pilares y luego recién el cimiento, para que sea un poco más estable. De ahí pasamos al segundo elemento, que son las columnas. Las columnas no tienen mucha historia. Básicamente se encargan de lo que es el soporte del techado o de lo que es el segundo plano o el tercer plano. De ahí pasamos al tercero, que son los muros. Los muros también no son la gran cosa, son básicamente lo que se encarga de cubrir la estructura. Hay 4 tipos de muros principales, que son, el primero es el de gravedad, que es un muro bueno, en un pavimento o en un cimiento. El muro por gravedad va a estar ahí va a estar quieto, no se puede mover. El segundo es el muro hincado. El muro hincado, a comparación del otro muro, va a estar en una superficie que es inestable, lo cual obliga a que el muro esté por debajo del cimiento para que sea más estable. El tercero es de gravedad armado. Es igual que el de gravedad, simplemente pones el muro, pero como dice su nombre, es armado. Le ponen un par de sostenes abajo, de sostenimiento, que se encarga de que el muro esté más estable. El cuarto es el muro de contención anclado, que cuando el muro es inestable y no quieres hacerlo por debajo del cimiento, usas otro apoyo que sería otro muro para que ese muro se sostenga. Pasamos al cuarto elemento, que son las vigas. Las vigas básicamente van en horizontal, a veces en vertical, pero casi siempre van en horizontal, por encima de las columnas y se encargan de hacer la estructura que formaría lo que es el techo o lo que es el segundo piso. Y pasamos al quinto, que son las cerchas. Las cerchas básicamente recrean lo que es la estructura triangular, ya que son vigas en formas de triángulos planos o tridimensionales. Y como ya sabemos, el triángulo es muy resistente y eso hace que las construcciones también sean resistentes. El sexto sería los forjados. El forjado no se usa casi siempre. Es básicamente por si hay un peso muy grande encima de la construcción, se usa el forjado, ya que el forjado funcionaría como una capa de tierra más, lo cual haría más resistente a lo que es la estructura que está bajo el peso. El séptimo elemento son los arcos. Los arcos casi siempre se usan en 2 paredes y se usa para que el peso que está arriba del arco se distribuya y vaya hacia las paredes y no hacia el arco. Y eso hace que sea un poco más resistente. Se usa básicamente para lo que son túneles o puertas. El octavo elemento son las bóvedas. Las bóvedas son hechas en forma geométrica y deben ser exactas porque
Las bóvedas se encargan de ser una estructura muy, muy sólida, muy concisa, que no es fácil de destruir y casi siempre se usan arcos o figuras cuadradas. El noveno elemento es las cúpulas. Como ya expliqué en el anterior de estructuras, las cúpulas imitan lo que es un huevo para que así sean más resistentes. El décimo y último serían los dinteles. Los dinteles básicamente son la parte superior de las puertas. Las puertas son algo así, es la parte superior. También serían las ventanas o también en los pórticos. Y básicamente es el techo de dos pilares. Eso sería todo. Paso a mi otro compañero para que termine con la exposición. Muy buenas. Continuando con la exposición, me tocó hablar sobre los caminos. Acá en la definición general de camino tenemos que es la vía que se construye con el objetivo que la gente lo utilice para transitar. Pero generalmente no solamente la gente usa los caminos, sino también los animales. Por eso muchas veces ahí cuando viajamos ahí en zonas rurales encontramos la señalización en la cual nos dice que cuidado, zona de paso de animales. Bueno, es sencillamente un camino, bueno, como tenemos es una vía, por lo cual puede transitar normalmente una persona, puede transitar carros, camiones, vehículos pesados. Y bueno, generalmente se usa para comunicar sitios, sean ciudades con pueblos, pueblos con otros pueblos, y así. Bueno, siguiendo con eso, tenemos acá los caminos en el Perú. Tenemos acá que los caminos en el Perú fueron construcciones que sirvieron para unir las civilizaciones en el antiguo Perú. Un claro ejemplo es la red vial del Tahuantinsuyo. Bueno, esa red vial del Tahuantinsuyo fue básicamente un camino que fue creado por las antiguas civilizaciones en el Perú, por las primeras, que luego los incas lo usaron ahí para unir sus suyos, el Collasuyo, el Chinchaysuyo, el Antisuyo y el Contisuyo. Y bueno, básicamente toda esta red se conectaba desde el norte del Imperio Incaico hasta Machu Picchu y hacia los demás suyos. Y bueno, acá hasta ahora tenemos como evidencia ahí los caminos del Inca, el camino de la ciudadanía de Machu Picchu que fue recientemente descubierto, y bueno, así. Pero bueno, cambiando ya de tema, pasando a algo más seguido así en cuanto a ingeniería, tenemos la normativa peruana, que es un conjunto de reglas y normativas ya reguladas con el fin de obtener resultados satisfactorios en el ámbito de la construcción, edificación, modelamiento, cálculo, predimensionamiento, metrado y etcétera. ¿Y qué nos quiere decir la normativa? Bueno, la normativa es un conjunto ya de normas ahí basadas ahí en resultados realizados así en experimentos, incluso ahí en casos ahí, bueno, se aplica netamente a los casos verídicos. Tenemos acá el caso. Acá dentro de las normativas hay que podemos encontrar la norma técnica peruana, pues tenemos ahí nosotros trabajamos a ASTM, la ASTM, que son normas que incluidas dentro de la normativa peruana. Y bueno, pues siguiendo acá dentro de la normativa encontramos acá dentro del campo de las carreteras el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, que es un documento normativo que organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el desarrollo de la infraestructura vial en función a su concepción y desarrollo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que es un manual que contiene todos los parámetros para diseñar una vía, una carretera. Ahí dentro de eso tenemos los, los valores máximos permisivos para clasificación de carreteras, de vías, todo eso basado en el índice medio diario anual, que es la cuestión, podríamos decir que bueno, básicamente es la cantidad de vehículos que pasan por día en una cierta vía. Y bueno, acá seguimos leyendo. Contiene la información necesaria para diferentes procedimientos en la elaboración de diseño geométrico de los proyectos.
por decir, para elaborar nuestras curvas. Y no solamente eso, cuando nosotros pasamos en los caminos vemos que tienen una cierta inclinación. Eso es el peralte. Y bueno, este manual contiene todo eso. También incluso se elabora en base a cuestiones más de vehiculares, por decir, la distancia de visibilidad, que es simplemente la distancia que tiene el conductor en su vehículo, hacia la parte, hacia dónde, hasta dónde, es un valor ya establecido. Y también ahí el de dar, por decir, curvas ahí a la carretera, porque si vemos que sea una carretera netamente así directa, ¿qué puede causar? Un microsueño en el conductor, y lo cual puede terminar en un accidente, de consecuencias puede ser desde leves hasta fatales. Por eso acá nos dice que contiene todas las técnicas y procedimientos para el desarrollo de la carretera. Siguiendo con esto ahí, como ya hablamos ahí sobre el manual de diseño geométrico, pasamos a la red vial nacional. Como tenemos ahí el Perú constituye una serie de caminos, los cuales se dividen en la red vial nacional, que son los caminos principales que pasan, por decir, que unen de ciudad grande a ciudad grande, como el caso acá podemos tener acá un claro ejemplo que es de la carretera Huancavelica-Huancayo, o si no, también tenemos acá la carretera hacia, bueno, la carretera que pasa por Huancavelica, que viene desde Ica, Huancavelica y Ayacucho, que es la Libertadores Huari. Y no solo así, tenemos también acá, podemos considerar la vía panamericana, pero eso que ya une netamente ahí, y bueno, es una autopista dentro de la red vial. Pero bueno, también ahí dentro de todo eso tenemos nuestras carreteras ahí. Después también tenemos la red vial vecinal o rural, que prácticamente son los caminos ahí de trocha, por decir, los que pasan de pueblo en pueblo. Como vemos ahí, no tienen mucha demanda, por eso solamente son considerados ¿sí? un tercer tipo, a diferencia de una red vial nacional que une departamentos así, o la departamental que sirve para unir provincias de provincias, por decir de acá, la carretera Huancavelica Iscuchaca, Huancavelica Angaraes, Huancavelica Churcampa, Huancavelica Cobamba. Como hemos comenzado a hablar de la red vial así en caminos, podemos pasar al siguiente tema, cuál es la red vial en Huancavelica. Como hablamos acá en Huancavelica hay carreteras nacionales. Un claro ejemplo es la carretera que va a la Libertadores, que pasa por Guaitará, se conecta con una carretera se cuenta con una carretera departamental en Rumichaca, que se va hacia la dirección de Pilpichaca y pasa, por ahí tenemos el recorrido de las lagunas, Castro Virreina, hasta llegar acá a Huancavelica. Y bueno, dentro tenemos acá 10 vías que pertenecen a la red vial nacional. Y no solamente tenemos eso, tenemos también por arriba ahí la carretera que une Imperial, toda esa zona. También hay una carretera que nace desde Ayacucho, pasando por Huanta, de ahí se pasa para Marcas, Sacobamba y tranquilamente llega acá a Huancavelica, fácilmente. También dentro de esto tenemos nuestra red vial departamental, siguiendo. Tenemos en los cuales tenemos 33 rutas. ¿Y cómo los identificamos? Tienen el prefijo HV de Huancavelica y nacen desde la ruta 103, 110 hasta la 132. Bueno, y esas carreteras acá simplemente, y cómo simplemente fácilmente podemos ubicarlas cuando vamos de viaje, por decir, hacia la ciudad de Yauli. Ahí tenemos un claro ejemplo de la red vial así departamental. Simplemente ahí está con el prefijo HV y al costado 132. ¿Y cómo lo encontramos ahí la señalización? En los hitos de la carretera. Son estructuras de concreto reforzado, más o menos ahí será de cerca a 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros, pintados de color negro y blanco.
y ahí tenemos la señalización HV y abajo 132, que es de Yauli. Siguiendo con esto podemos llegar a nuestras conclusiones. Las infraestructuras constituyen uno de los pilares básicos del crecimiento de cualquier estado, nación o región, tanto que una buena inversión en este sentido puede provocar incrementos del PBI muy sustanciales y apetecibles. Bueno, ¿esto qué nos dice? Que para tener una buena infraestructura nos va a beneficiar a todos de buena manera, no solamente en el PBI, sino también ahora que es la comunicación. La comunicación podemos, bueno, la forma de estar comunicados, no solo eso, las vías de transporte, ahora hemos hablado de caminos, por decir, tenemos que acá acá especificamos, si invertimos bien en un camino, claro, también eso puede servir. Como acá tenemos ahí el caso más simple de la carretera de acá, Huancavelica, Huancayo. ¿Qué hizo esta carretera? Bueno, aparte de que el tiempo empleado para viajar, de lo que antes ahí era sustancial, consumía casi toda una la mitad de un día, casi media mañana, ahora tranquilamente se hace en un bus particular, en 4 horas, así, disminuye así el tiempo. Y bueno, o sea, ¿y eso qué hizo? O sea, que las exportaciones ahí, desde acá, por decir, exportación desde Huancavelica hasta Huancayo, puedan, puedan ser más viables y generar mayores ingresos. Y también viceversa. Y también no solo acá de Huancavelica, Huancayo, sino que Huancavelica, Ica, Huancavelica, Ayacucho, y así. Segundo, la normativa peruana permite el desarrollo y ejecución de obras que el ingeniero civil realice en beneficio de una determinada población con parámetros ya establecidos, que facilitan y brindan seguridad al momento de ejecutar dichas obras. O sea, ¿qué hemos hablado? Por decir, si seguimos la normativa, que ya son leyes, que son leyes para la ejecución, para el diseño, desde el momento de la proyección de un proyecto. Si se sigue de buena manera estas normativas, tendríamos por seguro que nuestra obra, nuestro proyecto va a salir bien. Porque si ponemos el caso, por decir, tenemos una inversión, pero no se sigue muy bien la normativa, de por seguro que puede fallar algo. O por decir que esté bien normado, pero no haya una buena inversión también, por decir, en ese caso también los resultados no van a ser buenos. Por eso esto se complementa, o sea, una buena inversión y también seguir la normativa, si estas dos conclusiones se complementan. Ahora, tercero, la vida moderna exige un rápido transporte de un lugar a otro de personas y mercaderías, ya lo mencionamos al comienzo, mencionando los caminos, que es más rápido, mejor, más barato, poder tener productos, exportar los productos que pueden ser de manera ganadera, agrícola, manufactura, industria. Y claro, también hablar de lo que ahora y nosotros ahí estamos viendo, el transporte de minería, por decir, si hay una carretera que no está, por decir, bien diseñado, ¿no? Que no va a soportar así el peso de esos camiones que transportan toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas ahí de mineral. Si por decir, pueda que esté bien, esté la vía, por decir, diseñada, todo, pero no está ejecutada de manera buena, no por decir, no se tomaron en cuenta, por decir, los estudios geotécnicos, por decir, los ensayos in situ, como es el ensayo del cono de arena, o ciertos sondeos más, un buen estudio de suelos, o simplemente no se hizo según la carga de diseño. Por decir, la carga de diseño podemos poner 30, pero se hizo en base solamente a un auto que es como máximo a 5 toneladas. Simplemente por decir en algún momento que la carretera haya una falla, o no solamente una falla, sino por decir las lluvias y sea un terreno arcilloso, de por seguro que puede pasar algo y el camión ahí puede irse, si es que hay un precipicio al precipicio, pero de todas formas habría problemas. Después, tenemos acá ahí en el tema de caminos en el Perú. Los caminos en el Perú sirvieron para unir a las civilizaciones desde lugares extremos, como ya hemos visto ahí. Los incas ahí desde el Collasuyo, al Chinchaysuyo, al Antisuyo o al Contisuyo. Y bueno, que todo esto sirvió para que se extendieran
el imperio incaico, así desde que tenemos de la zona desde Ecuador hasta el centro de Chile y Argentina, pasando, claro, por Perú y Bolivia también. Y bueno, seguimos acá. La red vial Inca o Hapag-Ñan fue un sistema de vías que permitía unir ciudades de la costa y la sierra, el cual fue legado de las civilizaciones preincaicas que habitaban por el territorio nacional. O sea, claro, todos estos caminos fueron legado simplemente ahí de otras civilizaciones que lo hicieron, pero los incas lo siguieron, lo tomaron y lo mejoraron, lo ampliaron. Estos caminos hasta ahora, hasta la actualidad los tenemos. Podemos pasar por la ruta Inca, la famosa ruta Inca, el famoso camino de los Incas que encontramos en, en todo el territorio nacional. Por decir, acá hay un camino, hay una cierta ruta acá dentro de Huancavelica profundo ahí, como quien se va al centro poblado de Huancalpi. Antes de llegar ahí pasas por un sitio que es como una desviación llamado Ayhuicha. Y en el tramo de este sitio allá arriba, por experiencia propia, encontré, había un camino inca, había una fortaleza, porque bueno, por motivos ahí tenía que movilizarme de manera por intermedio del cerro. Y encontré, había una vía, o sea, una fortaleza, había un camino inca. Y claro, pero el detalle que pasa, por decir, no revaloramos mucho esto. No revaloramos esto, por decir, hemos hablado, ya la compañera habló sobre la hidráulica antigua, todo eso. Y bueno, claro, ellos tenían, con sus conocimientos arcaicos, los antiguos ahí tenían un plan de mitigación y contención en cuanto a catástrofes, como es el caso ahí de, de las grandes presas hechas por los mochica, o también para llevar agua, como lo hacían los habitantes ahí, los que habitaron en todo el territorio de Ica, los Paracas y los Nazca, sus acueductos, todo eso. Pero ¿qué pasa? No revaloramos, no nos tomamos ahí el trabajo de, de darle darle buena importancia, cosa cual que, por decir, con los conocimientos actuales que tenemos ahí científicos sobre concreto, estructuras, la materia en ingeniería antisísmica, todo eso, que podríamos, claro, hacer uso de los conocimientos ancestrales para o sea, para poder complementar ciertas cuestiones y bueno, revalorar así toda la ingeniería que fue, porque la ingeniería del Perú no solo es actual, la ingeniería viene desde el momento ahí que el hombre comenzó a construir sus civilizaciones en el Perú. Bueno, gracias por la oportunidad de la presentación. Terminamos con todo. Esto fue el grupo 8. Mi nombre fue Freddy Luis Garendi Capcha. Muchas gracias.